Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y les doy nuevamente la bienvenida al canal. Quiero contarles que el día de ahora vamos a hablar sobre por qué motivos estudiar a Michel Foucault, cuáles son los enunciados académicos que son útiles para el pensamiento jurídico. Así que si estás interesado en eso, pues te invito a que termine de ver este video. Bueno, antes que nada quiero contarles que el día de ahora estaba leyendo a El Espectador del filósofo español José Ortega y Gasset. Por acá lo tengo, por cierto. Y me encontré con una parte del texto muy importante, muy interesante y que contiene mucha verdad y que creo que es oportuno compartirla. El autor dice lo siguiente, dice que todas las enseñanzas que la vida me ha proporcionado, la más acerba, más inquietante, más irritante para mí ha sido convencerme de que la especie menos frecuente sobre la Tierra es la de los hombres veraces. Wow, o sea, cuánta verdad. En efecto, el valor de la palabra cada día se pierde. Ahora es tan fácil decir algo y no cumplirlo. Ah, cuánta envidia le tenemos a la antigüedad en la que, pues si decías sí, tu sí tiene que ser un sí, y si decías que no, pues debías actuar conforme a tu no. Lastimosamente las épocas cambian y los valores al respecto también han mutado mucho. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, lo digo porque yo no quiero ser ni testigo, ni cómplice, ni autor de ese desfase cultural en el que el valor de la palabra se pierde, sino que al contrario, quiero ejecutar eh, lo que digo. Desde luego que hay veces que he fallado y fallo, pero en la medida de lo posible quiero llevar a la realidad mis discursos, lo que yo digo. Así que días atrás dije que ahora grabaría este video haciendo uso de esta sudadera, así, de One Piece. Me la regaló Marcela, así que Marcela, acá estoy cumpliendo mi palabra y te envío un saludo, por cierto. Y aprovecho, pues sí, soy fan de One Piece, todo regalo al respecto es bienvenido. Por cierto, mi hermana menor me regaló algo y por acá lo tengo. Acá está, miren. One Tip. Yo soy fan de One Piece, me gusta mucho. Ah, y siempre en relación al valor de la palabra, tal como lo dije, le envío un saludo hasta Iquique en Chile a Claudia Rojas, es una amiga buena onda, me ha enseñado muchas cosas sobre el lenguaje de Chile. Con ella he aprendido el significado de algunas palabras como bacán, como wea o weón. Si las pronuncio mal, pues me disculparán o me deberán corregir. Bueno, para empezar, ¿quién es Michel Foucault? Bueno, mire, Michel Foucault es un sociólogo y filósofo de origen francés, de los más influyentes durante el siglo XX y cuyas ideas aún se extienden hasta la actualidad porque son de mucha utilidad, y que se dedicó al estudio de los diferentes focos de poder que se manifiestan en la sociedad y cómo estos discursos van cambiando, mutando, orientando los comportamientos de los individuos y sometiéndolos o doblegando su voluntad de una forma tan sutil que en muchas ocasiones ni siquiera se percibe por las masas. Entonces, ¿por qué leer a Michel Foucault? Bueno, empezando porque él estudia el poder y el poder está vinculado a la fuerza y la fuerza está vinculado a la coercibilidad y la coercibilidad del derecho. Entonces, aquí es bien interesante hacer estas relaciones, esta lógica en la que se concatenan diferentes eslabones y nos permite entender cómo orientar el comportamiento individual, desde aspectos tan clandestinos hasta aspectos tan públicos, clandestinos como la sexualidad y públicos como la sanción del crimen. Entonces, Michel Foucault es este personaje, ¿sí? Este que está acá. Dio clases en el Colegio de Francia, en diferentes universidades, viajó inclusive a Estados Unidos. Durante su vida también estuvo, entiendo, trabajando con, no sé si en un hospital psiquiátrico, pero sí se vinculó mucho con los enfermos. Y fue donde él se dedica, ¿verdad? A estudiar diferentes focos donde se ejerce un poder u opresión. Así se dedicó a estudiar la locura, la sexualidad, a cuestiones políticas, el poder jurídico del Estado, a la situación de los reos en las cárceles de Francia
y otros aspectos. Así que él es Michel Foucault. Michel Foucault es un filósofo francés, en pocas palabras, muy peculiar por su forma de escribir, por su forma de revelar esos focos donde se ejerce una fuerza sobre los individuos y que muchas veces no se logra percibir por el pensamiento del ser humano. Por acá tengo algunos textos que he estudiado del referido autor y que porque los he leído puedo dar fe de la importancia o utilidad que tienen los mismos, empezando por las palabras y las cosas. Algunos los tengo en digital y que los he logrado imprimir. Otros los tengo en el texto, ¿verdad? Que he logrado prestar en alguna universidad o a algún amigo por ahí, se lo he prestado. Y he tenido la oportunidad de conocer un poco, de estudiar un poco, leer un poco lo que es el pensamiento de Michel Foucault. En cuanto a las palabras y las cosas, quizá no tenga una vinculación tan directa con lo que es el pensamiento jurídico, pero sí es muy útil para comprender cómo el ser humano es objeto y sujeto a la vez de la ciencia. Objeto en la medida que lo estudia, que es el sujeto que está en el centro de estudio, y sujeto porque es la misma personalidad, el mismo ente referente que se encarga de estudiarlo. En las palabras y las cosas, Michel Foucault demuestra cómo la ciencia evoluciona, se institucionaliza en la medida que el análisis de la riqueza se evoluciona a lo que es la economía, a la ciencia económica, cómo la ciencia natural evoluciona a lo que ahora entendemos como biología, y así mismo sucede con la gramática. En general entiendo que pasa a lo que es la lingüística. Las palabras y las cosas es un texto muy bueno, con el que, por cierto, entiendo que Michel Foucault fue como que rompió en su momento con estándares y lo calificaron o lo catapultaron como un pensador muy particular. Por acá también tengo las tecnologías del yo. Las tecnologías del yo también son autoría de Michel Foucault. Contiene tres presentaciones de Michel Foucault. Una es la tecnología del yo propiamente dicha. También hace una crítica a la razón política y una entrevista con Michel Foucault realizada, entiendo, por Roux Martin. Las tecnologías del yo es un texto sumamente importante en la medida que permite conocer que el comportamiento del individuo, su forma de confesarse públicamente, su forma de actuar, de conocerse a sí mismo o de cuidarse a sí mismo, forma parte de un discurso que lo oprime también en la medida que él, para conocerse a sí mismo, tiene que también revelarse. Y una de esas conductas más típicas es la confesión, inclusive retomada por el pensamiento cristiano, el hecho de confesar pecados. Inclusive el poder jurídico del Estado, a mi parecer, también lo retoma como un medio probatorio, eso que le llaman, ¿verdad?, la confesión judicial. Otro texto que debe tener en cuenta es Microfísica del Poder, siempre de Michel Foucault. Por acá está. Esto les he logrado imprimir. No los logré encontrar en las universidades de mi país, pero gracias al uso del internet eso no es obstáculo, ¿ya? Microfísica del Poder es un texto muy útil, ¿sí? Porque se trata de la recopilación de una serie de entrevistas que se le realizaron a Michel Foucault junto con otros intelectuales, ¿verdad? Pero, ¿qué contiene Microfísica del Poder? Bueno, contiene entrevistas a Michel Foucault sobre vigilar y castigar, ¿sí? En la que analiza la situación de los reos en Francia, la situación de las cárceles, del régimen penitenciario. Esto que acá en El Salvador es sumamente importante porque seguimos creyendo que la privación de libertad es la cura de esa enfermedad social que afecta el equilibrio de una nación, llámese delincuencia o criminalidad. También contiene un análisis sobre la sexualidad. Michel Foucault se dedicó al estudio de la sexualidad y escribió pues, un texto que lleva por título Historia de la Sexualidad. Entiendo que son 3 volúmenes, que inclusive no los terminó porque falleció antes, pero la sexualidad vista desde el pensamiento de Michel Foucault es una maravilla. A mí me impresiona. No sé cómo pensaba este tipo. Me impacta porque se comprende con Michel Foucault que la sexualidad también es una forma de opresión,
Por ejemplo, algo tan sencillo que quizás no nos cuestionamos. ¿En qué momento el ser humano entendió que la sexualidad estaba reservada a un lugar específico de la casa, a la alcoba de los padres? ¿En qué momento se entendió que no es posible dar de palabras sexuales con tanta libertad porque hay algo que nos oprime, algo que nos cohesiona? La sexualidad viste de Michel Foucault realmente es algo muy interesante que es recomendable verla. También contiene aspectos sobre estudio del poder sobre el cuerpo. Um, en diferentes ocasiones se ha puntualizado que la posmodernidad trata mucho de doblegar el cuerpo, es decir, se exige que sea un cuerpo hermoso, delgado, una persona tiene que ser bien presentable para poder encajar en los roles o en los esquemas que la sociedad exige. Y hasta acá, al parecer, el derecho no tiene nada que ver. Pero no es cierto, el derecho sí tiene que ver y mucho. Porque el derecho lo que hace es moldear el comportamiento en base a algunos principios elementales de la convivencia subjetiva. Y ya les voy a explicar más adelante por qué. Asimismo, por acá, pues no sé qué lo hice, pero tengo también el texto de Vigilar y Castigar. Es otro texto sumamente importante, sobre todo para el pensamiento penal, pero no solamente para el pensamiento penal, sino para el pensamiento social, para comprender cómo el Estado tiene un discurso al legitimar el uso de la fuerza sobre ciertos sujetos que considera desviados o disfuncionales al sistema y que los va a oprimir o los va a concentrar en un lugar común, denominado la cárcel, ¿sí? Bajo un régimen muy particular que es el régimen penitenciario. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de leer los textos académicos de Michel Foucault es que nos permite comprender que el derecho y su coercibilidad no es la única fuerza con la que el Estado cuenta para poder doblegar u orientar el comportamiento de los individuos. Además es importante estudiar a Michel Foucault porque él estudia mucho lo que es la historia pero no vista desde una dimensión descriptiva, sino de una forma más explicativa al intentar relacionar cómo los discursos de verdad, de poder, de hacer, las experiencias, se están relacionadas y obedecen al poder que se ejerce sobre los individuos. En Microfísica del Poder hay una entrevista que se le realiza, entiendo que es sobre la justicia popular, y él contestando a la respuesta relaciona lo siguiente. Él dice que el origen de la justicia, del aparato judicial del Estado está íntimamente relacionado con la fiscalización, porque en su momento era necesario para apelar a la justicia que las personas contribuyeran, ¿sí? Contribuyeran con eso que se le iba a aplicar justicia. Había una forma de fiscalización y así el Estado encontró una forma también de recaudar fondos. Y es así como comienza a institucionalizarse este sistema judicial que va a perdurar hasta en la actualidad. También es interesante conocer el pensamiento de Michel Foucault en cuanto a la función de la policía, ¿ya? El Estado policía, por una parte, y el Estado con policías. Es decir, cómo la razón de Estado en un momento de la historia entendió que la idea del Estado policía era directamente doblegar a los individuos, ya cómo legitimar el ejercicio de la fuerza, muchas veces indiscriminada y desproporcional, sobre los cuerpos para someterlos y orientar el comportamiento de estos. Ese texto está en Tecnologías del Yo. Pero en conclusión, hay mucho que decir sobre Michel Foucault que es imposible y mucho menos se puede decir acá en esta breve cápsula. Pero el ánimo, el incentivo, el objetivo de este video es decir, Michel Foucault es un pensador que debe estar en el bagaje académico de todo abogado. Michel Foucault no puede faltar. Si bien es cierto, él es sociólogo o filósofo, y que no es un abogado, que no es un jurista, pues eso no es obstáculo, no es obvio alguno para que se descarte dentro del bagaje académico del acervo teórico que sustenta a todo abogado. En primer lugar, porque Michel Foucault despierta, abre el panorama jurídico que existe entre derecho, sociedad y poder, ¿sí? Porque el derecho se va a revelar como una forma, como una parte del poder,
porque a los abogados se nos enseña generalmente que el único poder del Estado es el jurídico, y eso no es verdad. Por lo tanto, la forma de tratar los problemas de la sociedad no siempre serán soluciones jurídicas. No siempre van a requerir medidas jurídicas. En ocasiones van a requerir tratados de formas sociales, de forma axiológica, de forma culturales, de diferentes razones, pero no necesariamente jurídicas. Y es uno de los problemas a los que se enfrentan generalmente los estados modernos, los estados burocráticos que quieren formalizar todo a través de reglas eminentemente esquemáticas, eminentemente formalistas, que se respaldan en el poder jurídico del Estado. Ese poder que se respalda en la idea de la soberanía, que ya ni siquiera se aplica con tanta fidelidad a la actualidad como pudo haber sido en el siglo, hace 2, 3 siglos atrás. Entonces, mi recomendación es el análisis de Michel Foucault. Inclusive sería bueno proponerlos en el contenido curricular de los estudiantes de las ciencias jurídicas, porque Michel Foucault va a aperturar, rompe con los esquemas. Entonces, los invito a que lean a Michel Foucault, los invito a que consideren que el pensamiento, la forma de orientar los comportamientos, la manera de hacer que un individuo se conforme de tal manera o que deje de hacerlo, no necesariamente obedece a cuestiones jurídicas, sino que también hay poderes que no necesariamente están dentro del poder jurídico del Estado, pero que sí participan de él. Así que ha sido el video que he querido compartir con ustedes, con el ánimo siempre de incentivar la lectura, con el ánimo de fomentar el aprendizaje y de romper con ese esquema que el sistema industrial nos ha impuesto al hacernos creer que somos como sujetos autómatas, que trabajamos en función de los esquemas que el sistema social nos impone. Pues ¿quién nos ha dicho que el aprendizaje termina con el estudio universitario o con la maestría o con el doctorado? Lastimosamente, la mayor parte de jóvenes creemos que una vez que alcanzamos el título que nos hemos propuesto, ahí termina nuestro aprendizaje. Y curiosamente, es todo lo contrario. Es ahí donde realmente comienza. El estudio del derecho y el estudio de las diferentes disciplinas forma parte de la vida. Es como respirar, no se puede dejar de hacer porque el pensamiento así funciona. Una cuestión dialéctica que está en constante cambio. Finalmente, quiero aclarar algo. ¿Por qué no hablo sobre cuestiones eminentemente jurídicas? Al contrario, si por acá tengo otro texto académico de Talcott Person, del sistema social, también tengo otro texto académico que está en estudio, que es La sociedad, lecciones sobre sociología de los representantes de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, no sé cómo se pronunciará exactamente, y son textos de sociología. ¿Por qué? Porque entiendo que como abogados nos leemos, aunque no se nos diga, cuestiones jurídicas y que es nuestro deber, pues prácticamente reparar en ellas. Entonces, tengo otros textos ahí sobre psiquiatría o psicología que también forma parte del calendario de estudios y que próximamente también estaré dando mis comentarios al respecto. El día de ahora simplemente fue una cuestión bien general. Más adelante espero hacer videos exactamente sobre un libro en particular, mi reacción, mi comentario, y que les sirva a la comunidad jurídica para que esto siga, para que el conocimiento jurídico esté en función de las necesidades que la sociedad está requiriendo y para nosotros prepararnos como futuros abogados o abogados con todas las aptitudes, con todas las capacidades y los méritos que la sociedad demanda de nosotros. Será hasta la próxima, amigos. Los incentivo a que estudien, a que lean, a que compartan este video, a que sean pues dignos de la historia. Hasta la próxima.